Muy buenas tardes a quienes nos siguen en plataformas electrónicas y redes sociales. Yo soy Cecilia Jaber, embajadora de México en Suiza, y hoy tengo el gusto de saludarlos porque vamos a conversar con Yumko Ogata, una joven escritora de ficción, crítica de cine y divulgadora. Es originaria de Veracruz y orgullosamente se define como afromexicana. Como saben, recientemente celebramos el Día Mundial de la Cultura Africana y de las y los afrodescendientes. Y en la Embajada de México, a través del programa de promoción cultural, hemos querido dar a conocer la riqueza y diversidad étnica, lingüística y cultural de nuestra sociedad, que está formada con aportaciones de diversos grupos y sectores presentes en el país, en particular la población afrodescendiente. En este punto, es interesante comentar que el pueblo afromexicano ha sido reconocido formalmente por la Constitución de México en su artículo segundo, así como por las constituciones estatales de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y de la Ciudad de México. En el último censo de población en 2020, vimos que actualmente 2.5 millones de personas en México se reconocen como afrodescendientes, es decir, alrededor del 2% de la población. La presencia de la población afrodescendiente es evidente en la gastronomía nacional, sobre todo en el sur del país, y también en la lengua cotidiana en la que vemos nombres de poblaciones y algunas palabras como marimba, conga, mucama, vudú, pero también muy particularmente en la música, como es el son jarocho. No obstante, las diversas etnias y culturas que dieron origen a lo que hoy es el México moderno fueron durante mucho tiempo aglutinadas bajo el llamado mestizaje, y en realidad es en años recientes que se ha dado mayor visibilidad y se ha avanzado en el justo reconocimiento a la población afrodescendiente desde el gobierno, las instituciones y la sociedad en general. Ahora quiero comentarles que nuestra invitada, Yumko Ogata, realizó estudios latinoamericanos en la UNAM y desde entonces destina una parte importante de sus actividades profesionales a impartir conferencias y talleres sobre esta realidad, la diversidad racial y cultural de México, la negritud y género, así como el racismo y la intolerancia que todavía permean en la sociedad mexicana. En 2021, el Instituto Mexicano de la Radio la invitó a realizar el programa de Radio Nacional y podcast gratuito Yo Soy Negra, en cuyos episodios aborda la influencia de la cultura e identidad africana en México a través de una serie de entrevistas a cineastas, artistas, académicos, legisladores, todos ellos identificados como afromexicanas y afromexicanos. En esta charla, Yumko nos compartirá comentarios y reflexiones desde su experiencia como mujer afromexicana y especialista en la materia sobre la importancia de visibilizar a la comunidad afrodescendiente en México, valorar el patrimonio cultural afromexicano y avanzar en la conformación de un México más incluyente, igualitario y libre de discriminación. Agradezco a Yumko Ogata por acompañarnos esta tarde y también agradezco sinceramente la compañía que nos brindan ustedes esta tarde. Espero que disfruten esta presentación. Muchas gracias. Hola, soy Yumko Ogata Aguilar, soy escritora y divulgadora afromexicana y le agradezco mucho a la embajada por haberme invitado a tener esta conversación sobre la población afromexicana y sobre algunas de las cuestiones que nos interesan en este preciso momento para llevar a cabo narrativas o discursos que redignifiquen nuestra historia y reconozcan a la diáspora africana en México. Las personas afrodescendientes afromexicanas son aquellas que en su mayoría descendemos de las personas que fueron secuestradas y esclavizadas, secuestradas de África, del continente africano y esclavizadas en el, entre comillas, Nuevo Mundo,
en la colonización y que pues no solo se caracterizaron por ser personas esclavizadas, ¿no? Sino también por una tradición de rebelión, de mantener muchas tradiciones y de hacer un sincretismo a pesar de las imposiciones religiosas y culturales, de guardar muchas de las pues tradiciones artísticas que han dado lugar a los géneros musicales también como populares y conocidos en México. Y pues yo soy afromexicana de Veracruz, entonces no tengo exactamente muy claro por estas cuestiones de violencia colonial de qué partes del continente venían mis ancestros, pero pues lo más probable es que hayan venido de el oeste del continente africano, de la zona de Senegal o de Nigeria, pero bueno, ya es imposible de saber. Y pues en la infancia viví un tiempo en Estados Unidos y ahí sí tenía muy consciente mi lugar de enunciación, pero cuando regresamos a vivir a México, era una cuestión mucho más velada y sutil porque estaba esta idea de que, por ejemplo, si le decías a una persona que era negra, suena feo, ¿no? Entonces tienes que decir negrito para que no se oiga tan mal, o no, pero bueno, es que en la escuela nos enseñan que somos mestizos, entonces, como fue ya cuando me fui a estudiar la universidad a la Ciudad de México, donde volví a explorar toda esta parte y sobre todo la historia de la comunidad que realmente yo desconocía, digamos históricamente. Y pues bueno, así a partir de ello es que decidí dedicar más de mi tiempo y atención a la, la diáspora africana en México, no solo personas que, digamos, descendemos de las personas negras que han estado aquí tras muchas generaciones, sino también de la diáspora negra que resulta de las migraciones un poco más recientes. Pienso que tiene que ver con el hecho que se habla más en el espacio público, que existe población negra, que ser una persona negra, o sea, que no es necesariamente un identificador negativo, ¿no? Aunque han pretendido que lo sea en el espacio público, en el discurso general. Y pues que ha habido otras representaciones creadas por personas negras que narran nuestras historias de manera digna, ¿no? Cineastas como Andrelo Sánchez, como Ebony Bailey, como Medhin Tewolde, que tienen un trabajo pues que gira en torno a las experiencias propias y también como a reflexionar en comunidad y pensarnos de una manera distinta, ¿no? Porque también es importante destacar que sí ha habido representaciones de personas negras, por ejemplo, en el cine en México, pero suelen ser representaciones racistas creadas por personas blancas que, pues tú ves algo como angelitos negros y pues cómo vas a querer decir que eres una persona negra, ¿no? O ves ¿cómo se llama? Memín Pingüín o Pinguín y ves a Rarotonga, ¿no? O sea, todas estas representaciones son totalmente peyorativas y creo que el hecho de que se representen a personas negras con una mirada, como decía, digna, desde la mirada de nosotros mismos, ya representa un cambio y la posibilidad de tener estas conversaciones. Y también creo porque se ha llevado a cabo también con mayor frecuencia en el espacio público la discusión en torno al racismo en general, ¿no? Y que buena parte del racismo en México pues es antinegro, a una persona la insultan diciéndole que pinche negro, aunque no sea una persona negra, porque es como de lo más peyorativo que se puede pensar, es uno de los peores insultos que puede haber. Entonces, también muchas personas dándonos cuenta de las formas de violencia racista que hemos vivido en la escuela o en el trabajo o incluso en nuestra propia familia, también es como, ok, entonces
eso también define ser una persona afromexicana, ¿no? Tener la experiencia que tiene una persona negra. Si bien creo que es importante porque se puede empezar a legislar en torno a las necesidades específicas que tenemos los pueblos afromexicanos, al mismo tiempo creo que todavía falta un camino muy largo por recorrer porque pues no es el reconocimiento a nivel estatal todavía no está en, digamos, condiciones de igualdad entre los estados. Y todavía hace falta, o sea, ahorita como está en el proceso de nombrarse y de reconocerse y eso está muy bien, y creo que ahora hace falta mucho más acción pues más bien, ahora hace falta más acciones, ¿no? Más repercusiones en las condiciones materiales de las personas negras para tratar de hablar y corregir las desigualdades económicas y sociales que hemos vivido históricamente por pertenecer a comunidades afrodescendientes. Pues también aquí creo que es importante hacer la precisión que realmente esa transición como tal no ha ocurrido. Es decir, si bien se está nombrando al pueblo afromexicano como tal y eso es un paso importante, como decía, para la legislación, al mismo tiempo hay como un intento de incorporar al pueblo afromexicano el discurso del mestizaje, como por ejemplo pensando en que muchas veces se refiere al pueblo afromexicano como la tercera raíz y es pensando en que las primeras dos son la indígena y la española, ¿no? Y entonces solo se agrega la tercera, pero es bueno, por ejemplo, hay una diáspora libanesa muy grande en México, entonces esos son la cuarta raíz, y también la población china, un tiempo durante el siglo XX, fue la segunda diáspora más grande después de la española, entonces la china es la quinta, entonces es más bien como cuestionar y tener cuidado con la manera en la que tratamos de incorporar las historias de estas comunidades a la como gran narrativa de historia nacional, porque caemos en el riesgo solo de ir agregando, pero no cuestionar la narrativa en sí, que es la que es dañina y la que ha justificado muchas formas de violencia, ¿no? Y también pensar que si no se tiene precaución a la hora de hablar de la diáspora y las personas afrodescendientes en México, también hay una idea como de que es algo en la sangre, y entonces, aunque una persona no sea racializada como una persona negra en el espacio público, es afrodescendiente, porque bueno, o sea, digamos, si a esa nos vamos, pues toda la humanidad salió de África, ¿no? Y que es algo que luego sacan muchas personas, ¿no? Es que yo soy afrodescendiente porque mi tatarabuelo era negro, ¿no? Es como, ok, él era negro y tú ya no, y eso está bien, ¿no? Y vamos a hablar de eso, pero eso no significa que esa persona sea afromexicana, ¿no? Entonces, creo que es también una cuestión de visibilizar a la población afromexicana, pero todo el tiempo mantener el discurso crítico con el mestizaje para no adaptar la diáspora africana a esos mismos discursos. Pues cuando recibí la invitación del Instituto Mexicano de la Radio, me dijeron que tenían mucho interés por que se hablara de la diáspora africana y vi que la propuesta era muy abierta, pero que querían hablar sobre los pueblos afromexicanos y pueblos negros. Se me ocurrió cómo utilizar esta perspectiva de solo invitar a otras personas negras al espacio, porque parte de la violencia histórica, ¿no? La violencia colonial racista, es el hecho que las comunidades no podamos nombrarnos en nuestros propios términos y que tengamos que describirnos con imposiciones de una mirada blanca, ¿no? De una mirada occidental que suele juzgar nuestras tradiciones o nuestras lenguas o digamos como no es una mirada auténtica porque es una mirada colonial que está juzgando y está demeritando a cualquier cultura que no sea occidental. Entonces, a mí me parecía importante que
si esto iba a ser un programa que se iba a transmitir a nivel nacional en las radios, que fuera algo, por una parte, que utilizara un lenguaje accesible, ¿no? Que tampoco vamos a, digamos, hablar como si estuviéramos puramente en términos académicos, porque tampoco se trata de eso, sino pues llevar a las personas, a cualquier persona, la posibilidad de conocer a la población negra en México y entender cómo también llevar a cabo pues acciones antirracistas, ¿no? Y cómo respetar y conocer todas nuestras diferencias. Entonces, ya está completa la primera temporada, se estuvo transmitiendo en un número de difusoras, ahora se va a retransmitir en otra cadena de radiodifusoras a nivel nacional y también está disponible en internet para escucharse en formato de podcast de manera gratuita. Y pues invité a cineastas, a músicos, a escritores, escritoras, académicos también, porque me parecía importante tener un poco de cada contexto y que esas personas nos pudieran contar con sus propias palabras qué es lo que les interesa que la población en general sepa sobre su trabajo y sobre sus lugares de enunciación. La respuesta fue muy positiva, me dio mucho gusto ver que tuvo una buena recepción y además no solo a nivel nacional, sino también recibimos a las páginas del programa mensajes internacionales que, yo soy una mujer negra francesa y estoy aprendiendo español y me encantó saber sobre la diáspora africana en América, ¿no? Que fue la posibilidad de tejer estas redes a nivel diaspórico, entonces eso me puso muy feliz, pero también pues personas que no son negras mandaron mensajes diciendo me encantó conocer más, ¿no? Me encantó saber un poco sobre la historia, sobre el contexto de la diáspora en México y pues eso fue muy gratificante, ¿no? Saber que si bien es un programa que yo he estado organizando pensando en priorizar a otras personas negras, eso no significa que solo sea relevante o interesante para otras personas negras. Es un trabajo que creo que tiene muchísima versatilidad y que plantea la posibilidad de que podemos priorizar las voces de otras personas negras y que las personas que no son negras también pueden aprender de eso. Pues me parece que sí existen algunas políticas y medidas que favorecen, por ejemplo, la creación artística de pueblos afromexicanos, que es como mi espacio particular de enunciación, ¿no? Como artista. Eh, Toda una serie de becas, ¿no? De apoyo para el cine, por poner algunos ejemplos. Y creo que también el hecho de que exista el Internet y las redes sociales nos permiten llevar a cabo algunas conversaciones a nivel un poco más comunitario y ver cómo es que viven las personas negras en Guanajuato o en Veracruz, ¿no? En la Ciudad de México, en Oaxaca, y tener estos diálogos de cómo podemos representarnos de una manera digna para que justo las infancias negras puedan crecer con historias eh, que les hagan justicia, ¿no? Como a muchos de nosotros no, no pudimos conocer. Entonces, espero que eh, exista la posibilidad de llevar a comunidades que tal vez no tienen acceso a Internet, ¿no? Porque también esto es como una cuestión de privilegio, poder estar en espacios en Internet. Eh, Más proyectos culturales que tengan como meta hablar sobre la historia afromexicana para que las infancias puedan reconocerse orgullosamente como tales.
Pues creo que, al menos para mí, el cine es una de las herramientas más útiles para mostrar otro tipo de narrativas y para llamar la atención de una audiencia que tal vez desconoce sobre algún tema. Entonces, recomendaría el trabajo que han hecho cineastas afromexicanos. Como decía el nombre hace un momento, Ebony Bailey, que tiene un corto llamado Jamaica y Tamarindo, pero también ha documentado la experiencia de personas migrantes de Haití en Tijuana. Medhin Tewolde también es una cineasta maravillosa que tiene un proyecto que está por salir sobre Yanga, sobre este líder de una rebelión de un palenque en México, que el palenque es como el espacio en el que se organizaban personas negras que escapaban de la esclavitud. Pero ella tiene un documental que se llama Negra, en el que, pues justo, tanto desde su experiencia como mujer negra y las entrevistas a otras mujeres negras, construye una narrativa muy bonita y que además tiene como un toque particularmente emotivo porque ella tiene una hija, entonces también es como un trabajo dedicado para su hija. André Los Sánchez también tiene varios proyectos que hablan sobre su experiencia como persona negra en México. Y creo que esos son una buena forma de empezar. Algunos están en Filmin Latinos y buscan en las redes sociales a estas tres personas. Bueno, André tiene un proyecto que se llama Cardumen Lab. Ahí también pueden seguir. En sus páginas ponen cuando hacen proyecciones virtuales para que puedan conocer estas películas. Y pues como pequeño comercial, en el podcast que llevo, cada persona, digamos, en cada capítulo hay una persona invitada distinta y cada persona habla sobre sus redes o sus proyectos y hay un montón de proyectos muy bonitos. Alan Peláez es poeta, es afrozapoteca y tiene poesía escrita tanto en inglés como en español porque tuvo que emigrar durante la infancia a Estados Unidos, entonces tiene también unas reflexiones sobre la supuesta latinidad, ¿no? Y esta idea de que existe una comunidad latina y pues no les voy a echar a perder, pero es muy interesante su trabajo. Morado Cuevas tiene muchas reflexiones sobre el capacitismo, que es la violencia que viven las personas con discapacidades y también lo relaciona con el racismo, porque ciertamente en el mundo de la medicina también tiene repercusiones el racismo y las personas con discapacidades que no son blancas tienen mayores dificultades para acceder a un tratamiento digno o incluso algo tan sencillo como que les crean que tienen mucho dolor, ¿no? Entonces, hay muchísimas fuentes y posibilidades gracias al Internet, que es maravilloso. También la senadora Celeste Sánchez, que es la primera senadora afromexicana, en sus redes sociales suele publicar ya sea de efemérides que tienen que ver con la población afromexicana. Ella también ha hecho entrevistas y eventos con personas afromexicanas de todo el país, entonces también sus redes tienen mucho contenido de valor. Muchas gracias a la Embajada de México en Suiza por haberme invitado a tener esta conversación sobre la negritud y las personas negras en México. Si quieren saber algo más sobre alguna de las personas que he mencionado, el contenido, pueden seguirme en mis redes sociales personales, en las redes sociales del podcast, y espero que puedan aprender más sobre cómo renombramos y redignificamos nuestra historia como diáspora.